El canal de los campeones. Muy buenas tardes, bienvenido Miguel, bienvenido todos los amigos que son ya seguidores en lo que es nuestra sección Mundo Laboral, nuestro programa que estamos pues dando formal inicio a partir del día de hoy. Todos los sábados tenemos este compromiso con todas aquellas personas que de una forma u otra pertenecen a lo que es la vida empresarial. Así es, bienvenidos todos. Traemos un interesante contenido con todo aquello que tiene que ver con el mundo laboral. Desde los temas de trabajo, las empresas, los ambientes laborales, el entorno económico en relación al trabajo, en fin, empresarios, qué se está hablando actualmente en lo que tiene que ver con el mundo laboral, los salarios, la transformación del trabajo, etcétera. Son muchísimos temas, son muy interesantes y esperamos dar inicio tratando estos temas en esta entrega de hoy. Yo sé que este horario se va a convertir en el espacio obligado de todas las personas que de una forma u otra pertenecemos a las empresas, gerentes, colaboradores en general, empresarios. ¿Qué es lo bueno del mundo laboral? Bueno, pues que nosotros vamos a tratar de que esta entrega pueda llegar tanto a las grandes, a las pequeñas, a las medianas y a las microempresas. Ustedes aquí se van a dotar de información, de orientaciones muy necesarias hoy en día. Orientaciones tanto para quienes son colaboradores como para quienes son empresarios. No importa el tamaño de su negocio. La verdad es que ya debemos empezar a ir haciéndonos eco de lo que son las tendencias, de lo que es el modernismo, de lo que es aquellos elementos que nosotros debemos ya tenerlo ubicado dentro de nuestros negocios para que el resultado sea efectivo. Lo importante es la rentabilidad a fin de cuentas, pero para lograr una rentabilidad hay que mover de manera muy eficaz lo que es esa dinámica empresarial. Entonces, de eso se trata Mundo Laboral, de que aquí podamos discutir, interactuar con todos ustedes sobre esos elementos que hoy en día son necesarios para que nuestras empresas caminen, pero que caminen bien, sin importar el tamaño, porque las pequeñas mañana serán medianas y luego serán grandes, y las grandes deben seguir siendo grandes, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, aquí en este espacio vamos a tratar de cada sábado hacer una entrega interesante, una entrega sustancial de lo que son todos los componentes de las empresas. Ya Miguel le habló de lo que va a hacer las diferentes secciones aquí y en el día de hoy ustedes la van a estar viendo también. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esas dudas que se tengan, esos temas que han sido tan discutidos hoy en día, otros temas que son todavía prejuicios empresariales, vamos a tratarlo aquí. Y vamos todos a llegar a un acuerdo donde el final sea un resultado ganar-ganar. Así es. Así que el propósito es principalmente que todos queden informados, la población que está trabajando, inclusive la población que está desempleada, puede enterarse también de cuáles son las ofertas laborales que se encuentran en este momento en el mercado. Y quién sabe si este puede ser la oportunidad de enterarse a través de este programa y en el cual puedan tener el acceso a esas oportunidades de empleo y al final salir también empleados
y con buenas noticias, producto de estar atentos en esta programación. A nuestra interactividad. Vamos Sí. a iniciar. Hay una manera de nosotros iniciar este programa que queremos hacerla parte de lo que es la programación de todos los sábados. La frase que va a ser, vamos a decir, guía en cada sección, en cada entrega. Mundo laboral en una frase. Ya hemos compartido con nuestros amigos que nos siguen en las redes. Gracias por los comentarios. Miguel, yo no Sí. sé el tuyo, pero mi teléfono, mi teléfono Está está sonando. a rojo vivo. Y de verdad, gracias. Lo agradezco y lo apreciamos muchísimo. Dejar las puertas abiertas. Una frase sencilla, pero que dice mucho. Dejar las puertas abiertas. Los trabajos van y vienen, pero las relaciones perduran para siempre. Esa frase dice mucho. Y si nosotros nos ponemos a redactarle anécdotas, yo creo que no terminaríamos hoy. Así es. Nosotros nos encontramos normalmente en las empresas con una situación, y es que por alguna razón u otra, un colaborador se desmotiva. Ya no quiere continuar, ya no se siente atraído por el empleo, ya lo que son sus funciones, lo que son sus tareas, pues no le llaman la atención. Eso pasa, señores, porque en la vida todo tiene un ciclo. Eso pasa. Y nosotros, los seres humanos, somos dinámicos y tenemos que movernos. Eso no está mal. Eso no está mal. Que la gente entienda que ya no se sienta motivado a seguir ahí. Eso no está mal, eso es humano. ¿Qué está mal? Actuar de una manera inadecuada y cerrarse las puertas. Eso sí está mal. Yo he visto, Miguel, y sé que tú también, personas que han durado muchísimos años realizando un trabajo y al final, 5 años, 6, 8 años, 10, y al final los dueños, su gerente, presidente de la empresa, pero yo no sé qué es lo que le pasa a fulano, porque él era bueno, yo no sé qué le pasa. Esa persona se desmotivó. Puede ser culpa de la empresa, puede ser culpa de la persona, ese no es el punto. Cualquier cosa puede pasar, y vuelvo y les recalco, es humano que suceda. Ahora bien, debemos ser, vamos a decir, verticales a la hora de nosotros tomar una decisión. Y si usted entiende que ya ese proceso que le llamamos desvinculación emocional empezó a darse, si ese proceso ya se empezó a dar, entonces es importante que usted tome una decisión. Hay personas que brillaron por muchos años, así como decías, 2 años, 7 años, 10 años, excelente trabajo, permanecieron las buenas relaciones por tantos años y luego al final, como dices tú, una desconexión, una desvinculación emocional, entonces proceden a hacer actos que son totalmente falta de ética, no profesionales, totalmente desagradables, dejan la relación con una amargura. Sin embargo, las relaciones son tan importantes que son las que te pueden abrir las puertas siguientes, son las que te pueden respaldar todo el tiempo, todos los años de trabajo que trabajaste para esa empresa o para ese jefe o para esos compañeros de trabajo que también pudieron haber sido afectados producto de ese mal comportamiento o ese improfesionalismo, falta de ética. Lamentablemente en este país es algo muy común. Es muy común. Es muy común. A veces diría yo que también influye el consejo de alguien o el mal consejo de alguien. Quizás no fue la persona más apropiada para dar ese consejo. Y eso también nos ayuda a darnos cuenta de que no todo aquel que te dice que es tu amigo generalmente tiene la capacidad para darte y para guiarte en un buen consejo profesional. Entonces, ¿qué sucede? Llamemos la cosa por su nombre. Cuando esos procesos se empiezan a dar y a lo que Miguel le llama falta de ética, tiene mucho que ver, ¿ustedes saben a qué? Al tema de las prestaciones laborales. ¿Cuál es la frase? Y con esto, señores, yo no pretendemos hacer un ataque. Entendemos que las condiciones justas de trabajo deben existir y deben mantenerse.
Y aplaudimos a aquellas empresas que no tienen que esperar a hacer un despido o hacer un desahucio para hacer una entrega de prestaciones laborales. Aplaudimos a aquellas empresas que mantienen sus planes aun cuando la persona decide retirarse de la institución. Eso es lo justo. No todas las empresas lo pueden hacer. Hablemos claro, no todas pueden. Pero ¿qué pasa? Cuando uno, como colaborador, como empleado de esa empresa, decide actuar de una manera con falta de ética, de integridad, voy a dejar de hacer aquello, voy a bajar mi desempeño, voy a bajar mi rendimiento. ¿Para qué? Para que me den, y lo digo entre comillas, siempre lo he dicho, mis chelitos. Para que me den mis chelitos, porque yo no voy a dejar mi cuarto botado. Es así que la gente habla. Es así, definitivamente. Y señores, déjenme decirle algo. En ese fondo tangible, ningún empleado ha puesto un peso. Vamos a estar claros. El hecho de que la ley deba ser modificada para garantizar una indemnización económica a todo aquel que se separa de una institución, ya sea por desahucio o ya sea por renuncia o dimisión, eso es un tema que la ley debe lograr, ¿verdad? Ahora bien, la ley es clara. La ley te dice, indemniza al colaborador, indemniza al empleado si tú decides apartarlo de la empresa. Y es una manera de garantizar que esa persona no tenía en su mente que iba a dejar de trabajar. Esa persona tiene compromisos, tiene un presupuesto, tiene gastos y está contando con su salario. Entonces, como ya no va a continuar en la empresa porque la empresa decidió darle salida, entonces la empresa tiene que pagar por eso. Ahora bien, si la persona ya no se siente feliz en su trabajo y decide abandonarlo, esa persona debe ir haciendo pininos, buscando nuevas ofertas, visualizando en qué se quiere ver, visualizando cómo va a sustentarse, porque es la persona propia, ¿verdad?, que está decidiendo marcharse. Entonces tiene tiempo para trabajar sobre ello. Y es ahí donde radica la diferencia. Y una situación que se puede dar, no siempre se da, pero ha existido la situación de que muchas veces la persona sale de la empresa y sale bien, se desvincula emocionalmente y se desvincula de una manera clara, manteniendo las buenas relaciones, y sale a una siguiente empresa. Y luego se da la situación de que en la empresa donde se fue le va peor. La situación quizás es de un mal clima, es de un clima tenso, negativo, quizás tóxico. Si dejó las puertas abiertas, se han dado casos de que han vuelto a tocar las puertas y se abren las puertas nuevamente. Pero todo lo contrario sucede cuando las puertas se cerraron totalmente y dejaste las puertas cerradas. Cuando decides volver, entonces ya no tienes la oportunidad. Por eso es tan importante mantener las buenas relaciones y siempre mantener las puertas abiertas y siempre ser ejemplo en todo lugar donde usted labore. Deje su huella y deje su marca personal. Sí. Mira, nos comenta aquí, puedo robarme así segunditos y ver los comentarios, porque esa es la idea, que podamos enriquecernos con los comentarios. Y nos comenta nuestra colega Hilda Cruz, muchos años de experiencia a nivel laboral, muy reconocida aquí en lo que es Santiago, zona norte, bueno, buena parte del país, Hilda. La frase está ligada a que no debemos quemar los puentes. Yo siento que se ha dado en el clavo. No podemos quemar los puentes. Y se une justamente a ese comentario, Miguel, que tú acabas de hacer. Sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Y muchas veces tenemos que volver a transitar el puente que una vez dejamos. Entonces dejemos las puertas abiertas. Tenemos derecho a sentirnos mal. Es cierto, se dan humillaciones en las empresas, se dan malos tratos, tenemos el bullying empresarial, tenemos muchísimas situaciones, tenemos el síndrome de burnout, que en otras entregas hablaremos del síndrome de burnout, que es increíble que cada vez el mundo está más moderno y es increíble cómo nosotros permitimos que nuestros colaboradores se sientan totalmente infelices en su día de trabajo. De eso ya hablaremos en otras entregas. Pero
es importante que independientemente de la razón, dejemos las puertas abiertas y no quememos los puentes, como nos apunta nuestra amiga Hilda. Porque no es solamente regresar a esa misma empresa, eso puede que no se dé. Pero recuerden, y aquí hablo apuntando más a República Dominicana y apuntando muchísimo más a lo que es Santiago y zona norte, que todos nos conocemos, los empresarios se conocen, se comentan, se hablan, eso es por un lado, pero por otro lado, y es importante que también el colaborador esté consciente de que dentro de lo que es el proceso de reclutamiento y selección, hay una parte que es sumamente importante, señores, sumamente importante, y que las empresas, por pequeñas que sean, buscan lo que es la referencia laboral. Es una realidad. La referencia laboral es un paso dentro del proceso de reclutamiento y selección, donde el reclutador llama a las empresas anteriores donde usted ha estado, a las empresas, no necesariamente a la primera ni a la segunda, a la última, pero a la antepenúltima y a las anteriores también. Entonces, cuando esa referencia resulta negativa, ahí se le da un problema a esa persona para poderse insertar. Puede ser que lo que estuviera pasando, ese empleado tuviera razón a sentirse como se sentía, pero vamos a utilizar los mecanismos. Si usted entiende que usted no está siendo bien tratado en esa empresa, para eso existe la dimisión, donde usted hace una dimisión y la empresa está, y se demuestra que es cierto por la razón la que usted está dimitiendo, y la empresa debe hacer un pago y debe indemnizarle, igualito como cuando se hace un desahucio o un despido no justificado. Pero de ser lo contrario, debemos ser coherentes con nosotros mismos y debemos ser íntegros con nosotros mismos. Si a usted no le han tratado mal y simplemente ya está sintiendo que no ha crecido lo que ha querido, o que las posiciones que tiene hoy en día no le satisfacen, porque vuelvo y le repito, señor, eso se da. La vida laboral es igual que la vida misma, es un ciclo que inicia y que termina. Nadie muere en su primer trabajo, a menos que sea una fatalidad. Una fatalidad. A menos que sea una fatalidad que se dé, esperemos que no. Pero si no es así, usted a los 45 es muy difícil que esté en el empleo que estuvo a los 22. Así es. Entonces es un ciclo que se va caminando. Entonces es importante dejar esas puertas abiertas. Así es, así es. Yo creo que con esa, sí, ¿verdad? Tengo más comentarios aquí. Claro. Tengo más comentarios aquí, pero debemos continuar. Sí. Y podemos pasar a nuestra próxima sección, pero tengan por seguro que de los diferentes elementos que ya le hemos mencionado, continuaremos hablando en cada entrega semanal de Mundo Laboral. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, muy importante. Yo creo que este segmento de lo que es la noticia laboral de la semana hay que hablarlo
y tomarlo por diferentes esquinas y por diferentes aristas. Así es. Porque la verdad que no hay forma. Y quizás nunca la habrá en el mundo. Siempre el empleado entiende que debe ganar más. Y el empresario entiende que debe maximizar su dinero, el costo. Entonces, es un tema difícil. Es un tema difícil y nos pusimos el reto de tratarlo hoy y empezar a tratarlo. Es un tema que no va a terminar ahora. Hablar de salario no es tan sencillo. Salario es todo, vamos a decir, un subsistema de lo que es el área de gestión humana en las empresas, lo que es compensación y beneficios, y es un tema sumamente amplio. Pero resulta que en nuestro país, una de las noticias que está en primer lugar y en el día a día es el tema salarial, debido a que se ha sometido nuevamente una solicitud de aumento a los trabajadores dominicanos. El Consejo Nacional de Salario ha recibido lo que es la propuesta por parte del sector sindical de aumentar en un 30% el nivel salarial, y por otro lado ha recibido también para fines de estudio y evaluación lo que es la propuesta que está haciendo la Copardón, donde en esa asociación pues están unidos lo que son los patronos, un nombre que me lo encuentro que ya deberían como cambiarlo, desfasado, eso de patrono, eso como que en los tiempos de la... Eso suena a hace muchos años. De la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero, sí, porque es que en la medida en que nosotros... Aquí yo me salgo un poquito, pero es que son cosas que hay que decirlas. En la medida en que nosotros vayamos mejorando el lenguaje, vamos a ir como cada vez haciendo menos significativas las brechas que hay entre empleadores y empleados. Entonces, cuando tú llamas patrón, eso se ve como una persona que está ahí para dar orden y demás. Entonces, no se trata solo de eso. Entonces, el punto es, señores, que ahí le pusimos en pantalla lo que es esa reclasificación salarial que se está proponiendo hoy en día. Unos están en contra y el sector sindical, bueno, también no se han puesto de acuerdo en el porcentaje. Se estableció de que el porcentaje que fuera incrementado fuera de un 30% inicialmente, sí, a lo que los empresarios obviamente se opusieron totalmente. No, los empresarios están hablando de un 10. De un 10%. Y tenemos 10 por una esquina y 30 por la otra. Y luego dicen ellos que si no es un 30 es un 25%. Yo vi a ese señor, yo no soy muy buena con los nombres, pero como le dicen Pepe, yo me lo he aprendido, pero su nombre real yo no me lo sé. Pepe Abreu, muy bien. Y ese señor hizo un cálculo y él dice que cómo le van a hablar de un 10% a los empleados, y eso significa 50 pesos al día. Él sacó un cálculo ahí de 50 pesos al día que no da ni siquiera para lo que es un gasto de un desayuno. Vi en unas declaraciones que hizo. El punto es que ese es un tema que hay que analizarlo. Nosotros tratamos siempre de ser justos en los comentarios que hacemos. Quienes estamos en la parte de lo que es la consultoría y la consejería a nivel de recursos humanos, tenemos que ser muy cuidadosos porque el tema salarial es una línea muy fina, pero que debe ser tratada y debe ser evaluada, vamos a decir, en la justa medida. La inflación aumenta día a día, eso es una realidad. Y el poder adquisitivo de los empleados disminuye día a día. Ahora bien, esa situación, para no llamarle problema, esa situación no es solo de un grupo, es una situación a nivel de país, a nivel de reformas de políticas gubernamentales, a nivel de normativas, de leyes, a nivel de lo que son los diferentes presupuestos que las empresas manejan. Un tema de las empresas tienen siempre que mantenerse competitivas con sus precios, ¿verdad? Con mantener una presencia en el mercado, y en la misma manera en que se incrementan los salarios, entonces probablemente o baja un poquito ese margen de rentabilidad, o
lo que se hace es que se suben los precios. Entonces a veces yo digo, bueno, pero si tú me vas a aumentar 200 y lo que yo voy a comprar me va a aumentar 100, en definitiva uno no ve cuál es el real aumento. Pero por eso digo, es un trabajo de todos. Esto se lo dejan nada más a los sindicalistas, se lo dejan a los empresarios que traten ese tema, y ese tema va mucho más allá. Todas las partes se tienen que involucrar para que a la hora que se haga un aumento, sea real. Porque yo siento que tenemos muchos años que se camina como en una falacia. Por esto mismo que le acabo de decir. Se aumenta el salario, nadie va a perder. El que produce no va a perder en la venta de su producto. Entonces, ¿qué hace? Aumentó un 10% de salario, aumentamele ahí el 10% al costo de mano de obra. Y a fin de cuentas, ¿en qué se va a proyectar? En el precio que sale a la calle, que nosotros todos consumimos. Entonces, es como algo, como una falacia, es como algo que hay que trabajarlo mejor. Pero la son realidad es esta. Se hacen ajustes de acuerdo a la inflación, que como dice, se ajusta, es como vivir la misma realidad. Sí, así es. Las empresas que hacen los ajustes salariales, otras no hacen ningún tipo de ajuste salarial. Y también, sí, pero también hay que reconocer. Salen de la ley. Exactamente. Y otras que sí lo hacen de una manera quizás más motivacional, más consciente, tienen su parte de la gestión salarial más organizada. Pero lamentablemente sabemos que esto es un tema sensitivo, este es un tema que también necesita atención, y que la realidad salarial, diga ya la palabra, es una realidad que debemos de prestar atención, sobre todo en este país. ¿Qué punto queremos tratar hoy que es nuevo en este tema? Esto no se había visto antes, Miguel, y yo lo veo, yo me pongo adelante, yo lo veo muy positivo, y es la reclasificación que la Copardón está proponiendo al Consejo Nacional de Salario, que se reclasifique las empresas. En realidad, hoy en día, las microempresas, las MIPYMES, realmente están siendo muy penalizadas porque se está midiendo con la misma vara, en cierto sentido, que se miden a las empresas grandes. O sea, es cierto que el salario es inferior. Tenemos un salario para las empresas grandes actualmente de 15,447 pesos. Tenemos un salario para las empresas medianas actualmente de 10,620 pesos. Y tenemos un salario para las pequeñas de 9,411 pesos. Entonces, en esos tres salarios se engloba una cantidad de empresas que, por ejemplo, y deja ver cómo yo trato de explicar esto, Miguel, tú me ayudas, sí. No es mi fuerte, pero ya por lo que uno tiene que trabajar con los temas de compensaciones, pues hemos conocido un poquito. ¿Qué pasa? Que la clasificación que hay de las empresas hoy en día en República Dominicana te habla de una cantidad de millones de pesos. Utiliza unos indicadores, por ejemplo, una microempresa va hasta 2 millones, si no me equivoco, de capital suscrito y pagado. Pero también otro referente que se utiliza para denominarla como microempresa es la cantidad, la facturación anual que esa empresa hace. Y otro componente, otro indicador para referenciarla como una micro, pequeña o mediana empresa es la cantidad de empleados que se tiene. Entonces, la queja que hay hoy en día con las MIPYMES es que esos millones que se habla del capital suscrito y pagado no se corresponde a la realidad de una micro o de una pequeña empresa. Porque en realidad, cuando uno habla de, vamos a suponer que una micro es hasta 2 millones de pesos, estamos entendiendo que el hot dog de la esquina, que el puesto de empanada, son microempresas, señores, que están ahí. Esas microempresas, así como uno la ve, tienen sus empleados, tienen uno, tienen dos, tienen un muchacho que atiende, tiene el otro que cobra, y tiene el dueño que también se sustenta de ese negocio. Entonces, cuando a ellos se les pone un salario igual a una pequeña, entonces ahí hay unos puntos que hay que trabajar. Normalmente, ¿qué pasa? Y es lo que hay que evaluar aquí, que muchos de esos micronegocios no necesariamente
cumplen o exigen a sus empleados una cantidad de horas laborales como lo exige la grande o la mediana empresa por ya los compromisos que como empresa y la dinámica que ya se tiene y que hay todo una estructura formal trabajando. Entonces es ahí donde muchos de esos pequeños, de esos microempresarios están solicitando que a ellos se les reclasifique. Tenemos también el punto de lo que es la seguridad social, donde se aplica el mismo porcentaje para todas. El hecho de que sea grande o que sea pequeña o que sea mediana no hace diferencia en cuanto a lo que es el pago, tanto del empleador como del empleado. Entonces también esto es un punto que se debe atender. Yo no sé si en esta propuesta que están haciendo los empresarios a la Copardón, ellos están llegando tan profundo, porque en realidad ando detrás del documento original, la fuente, que es la que me interesa ver y todavía no la he recibido, para ver qué tanto ellos están abundando en esos temas, pero según he escuchado es bastante amplio y probablemente se puedan beneficiar lo que son las MIPYMES. A nivel de empresas grandes, obviamente, la carga se le pone mayor porque se entiende que tienen más capacidad. Esto es hasta como la parábola de los talentos. Al que se le da más tiene que dar más. Se le exige más. Eso es así desde los inicios del mundo. Así es. Entonces, eso es importante. Uno de los planteamientos que ellos hacían también es que al hacer la reclasificación, entonces algunas escalas salariales quedarían debajo de las actuales. Ya lo que los comités que representan los trabajadores establecían que esto no puede suceder, se debe de aclarar con una coletilla o unas aclaraciones dentro de estos acuerdos donde diga que los empleados que tienen sueldos, estos van a permanecer igual o van a mejorar o se mantienen las mejoras salariales para estos también. Sí, exactamente, porque en el cambio aparentemente se afecta ese grupo y pero eso nosotros sabemos que las leyes no son retroactivas. Y que una persona no se puede perjudicar y que por ley los salarios tampoco se pueden disminuir. Se pueden disminuir. O sea, eso no procede bajo ningún concepto. Yo vi que de parte de algunas centrales sindicales han hecho como mucho comentario en ese sentido, pero nosotros sabemos que eso es un ruido vacío, porque eso no tiene lugar, o sea, no tiene cabida, no es posible en ningún sentido, o sea, legalmente no está permitido. Y ninguna ley, o sea, toda ley parte desde el momento en que es aprobada hacia adelante. No puede ser afectada hacia detrás. Si las empresas quieren dar algo más, bueno, ya eso es optativo de esa empresa. Pero esta parte salarial, como decíamos al inicio, siempre va a ser un punto difícil en las empresas. ¿Qué nosotros siempre decimos cuando estamos en nuestro proceso de consultoría? Vamos a velar por la justicia de ambas partes. Entendemos que si una empresa es pequeña o es mediana y sus beneficios y su rentabilidad, ese margen no es muy alto porque todavía es una empresa que quizá no se ha desarrollado a tan grandes niveles y por eso es denominada pequeña, entendemos que los salarios se manejan a un nivel y que es imposible para una pequeña competir con una gran empresa. Muchas veces yo me he encontrado personas que me dicen, pero que yo no tengo la culpa de que la empresa sea pequeña, yo hago el mismo trabajo, yo me comparo, yo he escuchado muchos jóvenes que se acercan y me dicen, es que yo comparo mi trabajo con el de mi amiga y hacemos lo mismo, trabajamos la misma cantidad de horas, hacemos el mismo tipo de trabajo, entonces no es justo que ella gane más y yo gane menos. Esa parte es muy entendible y nosotros lo sabemos. Por eso es que el reto de las pequeñas empresas es cada vez ir en aumento, ir en crecimiento de sus ventas, de sus utilidades, de forma tal que puedan ser competitivas con el entorno. Ahora bien, cuando hablamos de justicia, y por eso yo decía que la veamos en los dos puntos, no solamente la justicia por parte del empleador, sino también la justicia por parte del empleado, porque señores, tenemos que ser justos. Los empleados también deben ser justos. Es importante que se mantenga a lo interno lo que es la equidad salarial,
que es muy importante que las personas entiendan, y creo que es la única forma que un empresario puede hacerle entender a alguien que no puede pagarle más de ahí. Es decir, ¿qué nosotros queremos decir cuando hablamos de equidad salarial? Que dependiendo del nivel de responsabilidad que tenga una persona en un cargo, comparativamente con otro o con otros cargos, esa diferencia se puede ver en el salario. Es decir, para hablar llano, usted no puede pagarle, por ejemplo, más a una persona que hace un trabajo, vamos a suponer, de mensajería. Claro, no se trata de discriminar, tratamos solamente de valorar lo que son las exigencias que se hacen a un puesto y a otro para pertenecer a un perfil, que es lo que nos permite ubicar a las personas en un puesto determinado. Si usted tiene una posición, por ejemplo, mensajería, conserjería, un trabajo que usted lo que requiere que la persona tenga a nivel académico, quizá una educación básica, un octavo, no requiere estudios universitarios, y así no requiere otras competencias, sino lo básico. Esa persona, ese puesto, para no hablar de persona, ese puesto no puede pagar más que, por ejemplo, una asistente administrativa que usted tenga. Porque el asistente administrativo usted le exigió una titulación universitaria, exigió probablemente una experiencia laboral de 2 años, de 3 años. Y así también exige otras competencias para el puesto, iniciativa, vamos a decir, trabajo en equipo, orientación a resultados, orientación al cliente. Todo va a depender de esas competencias que se hayan puesto en el perfil. Entonces, hay una diferencia en cuanto a lo que es la capacidad que se debe tener para el ocupante de un puesto que para el otro. Y resulta que todavía en nuestro país nosotros vemos cómo hay empresas que no miden diferencias. Yo solamente le estoy poniendo un ejemplo por ponérselo, pero esto se da a diferentes puestos. Sí. O sea, ingenieros calificados con maestrías, licenciados calificados con posgrado y demás, y con un salario menor, quizás a un perfil más bajo. Entonces, ¿cuál es el problema que las MIPYMES viven hoy en día? Que dicen, pero que la gente se me va, nada más me duran 6 meses y luego se van para otra empresa. Analice su escala salarial, analice su equidad interna. Porque si una persona, yo creo que tiene la capacidad de ser justo y decir, mira, yo sé que aquí ya yo no puedo ganar un salario mayor, pero dentro del grupo yo me siento, cuando me comparo con los demás puestos, que están siendo justos con la retribución que yo tengo, porque la empresa está haciendo un pago de salario acorde a su capacidad, pero también congruente con el resto de la escala. Entonces, cuando nos manejamos así, que no se comete ese error de pagarle más a un puesto que realice menos, entonces cuando se trabaja así, hay una duración mayor de los colaboradores en las empresas. Porque recuerden que no todo es el dinero tampoco. Las personas deben sentirse bien, deben sentirse a gusto en sus trabajos, deben realizar sus tareas de una manera que se sientan desarrollados, que se sientan felices, que se sientan motivados. Y se dan esos casos en algunas MIPYMES que dicen, mira, este va a ser tu salario, pero no se lo digas a nadie, eso no puede salir de aquí. Señor, eso nada más dura hasta el otro día. Tú y yo. Ese secreto nada más dura hasta el otro día. Ese secreto, y luego todo el mundo sabe cuánto gana, y eso es lo que trae luego entonces todos esos malestares, y supiste cuánto le aumentaron, y gana ya lo mismo que yo, gana lo mismo que fulano. Y ahí vienen entonces los conflictos. Y miren, este tipo de problemas. Eso se lo decimos a los empresarios. O sea, nunca crean que ese supuesto secreto de que no, mira, que fulano no lo puede saber. Hay otro, vamos a decir, mala práctica. Es una mala práctica que todavía se comete. Y es, yo en la nómina te voy a poner este salario, pero por fuera te voy a pagar tanto. Es una mala práctica. Total. O sea, la empresa que hace eso, lo único que está haciendo es afilando cuchillo contra su garganta. Primero, porque en el día de mañana, mire, mientras las cosas están, eso es como los matrimonios, yo siempre digo que no hay nada más comparado a un matrimonio que la relación empresarial. Eso es como los matrimonios. Mientras tú y yo estemos bien, y mientras yo esté feliz con el sueldo que tú me pusiste, y tú estés feliz con el trabajo que yo te estoy dando, no hay ningún problema.
Pero el problema se da cuando ya yo dejo de sentirme bien, porque acuérdense que quien basa su felicidad en un salario, eso también le va a durar un tiempo, porque eso es temporal, porque eso no llena, o sea, no se mantiene en el tiempo. Correcto, es una no es sostenible, para usar una palabra de estos tiempos, no es sostenible. Entonces, ¿qué es lo que es sostenible? Cómo la persona se siente en el ambiente de trabajo. Su salario emocional. Su salario emocional. Los millennials hoy en día exigen ser retados, exigen que su vida laboral esté cargada de proyectos donde ellos sientan que van logrando y que puedan palpar el logro, donde van obteniendo resultados que realmente sean trascendentales para las empresas y para ellos mismos también. Entonces, aunque el salario, por supuesto que el salario es importante en la vida y debe haber, como decíamos ahorita, una justicia salarial, pero aunque el salario es sumamente importante, debemos enfocarnos igual o más en qué hace que la persona se sienta atraída, vinculada al trabajo, ese salario emocional que le habla Miguel. Entonces, esa mala práctica, para no dejar el punto al aire, que es algo que, señor, lo tratamos día a día en nuestras consultorías, los empresarios tienen que saber que primeramente, legalmente hablando, es un grave error, porque cuando usted no transparenta el salario en la nómina, el salario total, ¿qué está haciendo? Que esa persona está percibiendo menos dinero en cuanto a lo que va a ser su ahorro de AFP para su retiro. O sea, por eso es que no es bueno ni que el empleado crea que eso es bueno, porque no es bueno, ni que el empleador tampoco lo crea. ¿Y qué pasa? Como le decía ahorita, cuando esa relación se empieza a romper y el empleado empieza a disgustarse o a no estar de acuerdo, ahorita le va a demandar en función a todo lo que usted le pagaba. Y salario es todo, señores. No crean que porque no lo están pagando en una nómina no se llama salario. Todo lo que usted le paga a un colaborador es salario. De hecho, luego de que se aprobó en nuestro país en el año 2001-2002 la Ley de Seguridad Social, esa parte ha sido todavía muchísimo más enfática. Porque antes, por ejemplo, usted ponía un salario y luego le ponía una parte que era incentivo a ese empleado. Y ese incentivo no estaba grabado ni en impuestos sobre la renta, no tenía que pagar hora extra ni nada de eso. Entonces, ese incentivo hoy en día ya no lo reconoce la Seguridad Social. Tiene una serie de, vamos a decir, como de características para poderse llamar incentivo. Que no se pague con frecuencia, que no sea el mismo monto, que se vea que es un grupo que está recibiendo. O sea, ya ese incentivo de que yo te voy a pagar 20,000 pesos por nómina y quincenal tú vas a ver 5,000 pesos más de incentivo. Ya eso es sueldo. Lo que usted pague en gasolina para vendedores y funcionarios que se le da ese aporte a nivel de gasolina, mantenimiento de vehículos, si usted lo puso en efectivo, no en la nómina necesariamente, si usted lo transfiere en efectivo al banco, eso también es salario. Y a fin de cuentas, a la hora de que esa persona se vaya de su empresa, las prestaciones laborales van a incluir todo, la regalía pascual va a incluir todo y las vacaciones van a incluir todos esos pagos que se reciben. Entonces, aparte de eso, como le decimos, legalmente hablando también hay una falta. Y yo siempre digo que no es bueno que uno como empresario se ponga como en manos tan vulnerables de otra persona, porque ya saben que se está incumpliendo con algo y lo que en este momento puede ser un beneficio, mañana se puede convertir en un grave error en contra de una práctica o de una costumbre que tenía una empresa. Así que, cerrando este tema aquí, porque la verdad que el tiempo se va volando y ya debemos pasar a nuestra última sección, que yo sé que es la muy esperada porque siempre lo ha sido, la parte que tiene que ver con lo que es gestión de empleo. Yo le decía, Miguel y yo hablábamos que en la parte de gestión de empleo no nos vamos a limitar, no nos vamos a limitar solamente a colocarles a usted y compartirle las vacantes que tenemos, sino que vamos también a aprovechar para ir orientando sobre todos aquellos aspectos que debe tener la persona para saberse vender en el buen sentido de la palabra, para poder ganar ese empleo al cual usted está solicitando,
porque hoy en día son muchas las personas que dicen, pero yo mando mi currículum y ya yo estoy cansado de mandar el currículum y a mí no me llaman. Entonces hay que ver qué es lo que tiene ese currículum, qué es lo que usted está poniendo ahí, que no está bien puesto, o qué está dejando de poner, que el reclutador no está percibiendo su talento a través de su currículum. Así que vamos a empezar pasando las vacantes que tenemos esta semana en nuestra sección Gestión de Empleo. Donde vayas, Luna TV. Descarga nuestra aplicación para Android y iPhone. Síguenos en Instagram, Luna TV Oficial. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Luna TV Canal 53. El canal de los campeones. Muy bien, entonces vamos a pedirle al Control Master que nos suba las diferentes vacantes que hemos recibido. En realidad, también nuestro programa va a servir para que los empresarios nos envíen a nosotros cuáles son sus vacantes y que ustedes, los oyentes y los que nos siguen en el canal, pues también puedan aplicar a las mismas. Entonces, como el tiempo es corto, vamos a ir pasando porque y si tratamos de traer una cantidad representativa, vamos a decir, de vacantes y así todos puedan ir participando. Podemos ir pasando las vacantes. Tenemos dos modalidades. Quienes nos ven que tomen nota, miren y tomen nota de las vacantes que tenemos ahora mismo, que están disponibles en el mercado. Si va de acuerdo a sus experiencias, si usted considera que usted puede realizar ese trabajo, tome los datos del contacto para que usted pueda inmediatamente, hoy mismo, aplicar a esas vacantes. Se tienen que ir pasando todas las vacantes. Nosotros tenemos al Departamento de Egresados de la UAPA, que nos ha enviado unas cuantas vacantes para que sean publicadas por este medio. También Ligna Peña, que es una consultora, colega, amiga. Ligna trabaja directamente con lo que es el reclutamiento. Entonces, Ligna está compartiendo también las diferentes vacantes que tiene para que todas las personas que están viendo el programa anoten los correos, miren las vacantes. Si usted entiende que posee el perfil para solicitar ese empleo, pues lo haga. Decía yo que tenemos dos modalidades y es que los empresarios se dan situaciones que a veces no quieren decir que tienen una posición vacante. Normalmente eso sucede cuando hay una sustitución y es probable que la persona todavía aún esté en el cargo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Todos los que están siguiéndonos en las redes y en el programa pueden mandar sus currículum a mundolaboralrd@gmail.com. Lo mismo le decimos a las empresas. Si usted tiene una posición que es de carácter confidencial, nos la puede compartir y nosotros vamos a su vez, a remitir el correo de Mundo Laboral a todo aquel que quiera aplicar a esa vacante. Entonces, anoten por ahí lo que nos están escuchando. De igual forma, nosotros vamos a estar compartiendo todas las vacantes en nuestras redes. Vamos a ver cómo ponemos en el canal de YouTube, Mundo Laboral RD. Recuerden suscribirse al canal para que puedan ir recibiendo todas estas notificaciones. También en lo que es Instagram, Twitter, en Facebook. Vamos a estar compartiendo tanto el contenido como las diferentes vacantes. A ver, Miguel. Ahí pueden ver una posición sobre analista de gestión humana, personas que están relacionadas al mundo de la gestión humana, un puesto de analista de gestión humana.
Recuerden también que pueden escribir a mundolaboralrd@gmail.com y también pueden hacernos llegar sus vacantes. Cualquier empresa que actualmente esté viendo este programa puede remitirnos sus vacantes y nosotros también estaremos comunicando sus vacantes a través de este programa. Muy bien, entonces, amigos, el tiempo ya nos pasa factura. Volvemos a recalcarle un poquito con el tema de las vacantes. Trataremos en la próxima sección pues dejar más espacio para lo que es estas diferentes posiciones vacantes. Queremos que las personas nos llamen, pregunten. Es importante que usted sepa, para poder ser efectivo a la hora de aplicar a un empleo, es importante que usted sepa qué es lo que se busca y cómo las empresas se están manejando hoy en día. ¿Qué toma en cuenta un reclutador? ¿Qué toma en cuenta un encargado de recursos humanos al momento de entrevistarlo, al momento de recibir el currículum? Hay una importancia grandísima en esta parte. Al día de hoy no hemos limitado solamente a compartir estas diferentes vacantes que tenemos, tanto del área de tecnología, asistente financiero, también tratamos de compartirles vacantes a nivel técnico, analistas de recursos humanos, como ya también Miguel les mencionó. Todas van a estar subidas en breve en las redes sociales para que ustedes la puedan ver con calma, enviar su currículum. Lo pueden hacer directamente a la dirección del correo donde señala la misma posición vacante, o de lo contrario pueden escribirnos a mundolaboralesrd@gmail.com, que de esta manera nosotros también estaremos enviando sus currículum a las diferentes empresas que están publicando sus posiciones vacantes y compartiéndolo con nuestros colegas en recursos humanos para que ustedes sean tomados en cuenta. Yo creo que ha llegado el final este día. Ha llegado el final y vamos a invitarles a que el próximo sábado a la 1 de la tarde haga su cita con nosotros, Miguel Ben, Aide Polanco, en Mundo Laboral. Así que manténgase conectados a través de nuestro correo electrónico y las redes sociales Mundo Laboral RD. Hasta el próximo sábado.